Mi padre tenía un sueño y era crear una marca. Y así nació Hispanitas. Nosotros fabricábamos bailarinas que se llamaban Francesitas. Dijo, ¿por qué no creamos una marca que tenga un nombre español? Algo, ¿por qué tenemos que llamar Francesitas a nuestras bailarinas? ¿Tú te acuerdas de un momento que dijiste, uy, se está poniendo fea la cosa? Fue antes de la pandemia, fueron 3 años de caída de ventas y llegamos a caer un 40%. Eso es un drama, porque la estructura se mantenía. La empresa llegó a no ser rentable, defiendo la cultura del esfuerzo. Hoy no está en valor. No la ponemos en valor nadie. Nadie habla de la cultura del esfuerzo. El propósito en todo es fundamental. Y tener un propósito en la empresa, que muchas empresas no sabemos a veces. En muchas ocasiones ha sido ganar dinero. Y ganar dinero no puede ser, porque el dinero no compra nada, compra objetos, compra algo material, pero no compra emociones. Nos copiaron la marca. Nos copiaron la marca. Y entonces te extorsionan, ¿no? Y si hoy, Luis, empezaras desde cero con 20 años, ¿qué harías distinto? Buah. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de EasyC Podcast. Hoy tengo el placer de estar al lado de Luis Chico de Guzmán, que es el CEO de la empresa de calzado Hispanitas, una empresa muy reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. La suerte que tenemos es que Luis es de aquí del pueblo y bueno, se ha prestado para contar un poco su historia y cómo se ha dado esta empresa tan importante, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos y gracias por invitarme De un placer. a participar en este podcast. Vamos a ver, Luis, porque para quien no te conoce, ¿quién es Luis más allá de ser CEO de Hispanitas? Porque claro, CEO de Hispanitas, pero tú eres una persona como todas y bueno, para quien no te conoce, ¿cómo te describirías? Pues me describiría como una persona muy, muy normal, muy llana y procuro practicar la sencillez, ¿sabes? Una persona que se ha hecho un poco a sí misma, que he aprendido de mis mayores y luego con formación, pero que la vida me ha ido dando y mucha información que he absorbido y que he puesto en práctica y bueno, hemos ido dando pasos cortos y hemos llegado hasta aquí. Claro, porque yo tengo entendido que tú siempre has venido de una familia zapatera, ¿no? Lo que pasa es que tu historia no es la típica de empresa que se hereda, sino de generación en generación. ¿Cómo sería la historia contada por ti? Bueno, mi historia es una historia bonita porque yo soy tercera generación de una familia zapatera. Ya tenemos en la empresa la cuarta generación a mi hijo, Pablo, y a mi sobrina, que ha empezado hace un año también, que está en diseño. Entonces se remonta a mi abuelo en los años 20, finales de los años 20, mi abuelo ya creó su empresa, Alfama, que es una empresa que todavía mantiene las naves industriales en el centro de la población, en una zona que se llama la Ciudad Sin Ley. Sí. Sí, mi abuelo en tiempos de guerra su fábrica se tuvo que reconvertir en fábrica de armamento y polvorín. Todavía puedes ver allí por cuerpo de guardia, polvorín, los rótulos en algunos espacios de las naves, ¿no? Sí. Y después de la guerra, los años 40 quebró. Entonces mi padre empezó otra vez con la fabricación, porque mi padre estaba con mi abuelo, empezó él solo con mi tío Juan Román, empezaron con una fabricación de zapatos y en los años 50 y 60 llegaron a tener 2 fábricas con cierta relevancia. Una dedicada a exportación, fue pionero en la exportación, exportó a Estados Unidos, montó una fábrica, se llamaba Montecir, que hoy está todavía, la nave sigue en las afueras del pueblo, en la zona del Guirney, y en boga para el mercado nacional. Yo empecé con mi padre en los años 70, con 19 años, empecé con él. Yo desde pequeñito ya iba a las fábricas, a ver a los zapateros, me sentaba con los zapateros, me gustaba que me contaran historias, veía cómo montaban los zapatos a mano. En fin, llevo el mundo del calzado en la sangre. Y ya te digo, con 20 años así empecé con él en la fábrica y a finales de los 70 mi padre tuvo que cerrar las 2 fábricas. Tuvimos que cerrar, yo estaba con él ya. Aquello fue frustrante, fueron las primeras huelgas del calzado, tal. Fue una época dura, ¿no? Que yo la viví. Huelgas de todo el mundo se
se puso en contra de los empresarios. Fue una revolución industrial que hacía falta en el país, bueno, pero que afectó a muchas empresas, ¿no? Y nosotros cerramos las 2 fábricas y empezamos mi padre y yo de cero, sin nada. Simplemente mi padre tenía un pequeño patrimonio, su casa, un terreno y tal, pero era un hombre muy serio, siempre había sido una persona muy honrada, pagó a todo el mundo, nunca dejó deudas, tenía crédito en el banco, nos ayudaba, el banco nos ayudó un poquito y fuimos creciendo poco a poco. Hasta que en el año 89 creamos nuestra marca Hispanitas. Ya estaba mi hermano Carlos, que está conmigo en la empresa, se incorporó en el 85, 86. Creamos la marca Hispanitas y a partir de ahí, pues hasta hoy, 36 años. Pero estuvimos como 10, 12 años, mi padre y yo solos. Yo vendía por todas partes, salía a vender. De comercial. Comercial, venía, compraba pieles, me fabricaban zapatos aquí, 4 pares, sufriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Costó mucho. Entonces, tu abuelo emprende en los años 20, tu padre y tú tenéis que cerrar las fábricas y empezar desde cero. ¿Y qué huella deja eso en ti, en tu persona, desde tan jovencito? Pues el aprendizaje que vas adquiriendo ahí te das cuenta de lo difícil que es y lo que cuesta crear una empresa, cumplir con todos los compromisos, organizar la fabricación. Luego estás en un mundo difícil, el mundo de la moda, en el que tienes que renovar, en el que si te relajas un poco, el mercado te castiga y no te compra. Entonces, si no vendes, no consigues cubrir las producciones y tienes un problema de fabricación. Una serie de problemas que, que, que hoy en día para mí son relativamente sencillos, los veo como algo muy sencillo, pero que son muy complejos, ¿no? Porque es una cadena muy larga que tienes que organizar y cubrir para que todo se cumpla. Entonces, no sé, es un aprendizaje que yo intento transmitir a mi hijo y a mi sobrina y a la gente de la empresa para que entiendan que cuando decimos vamos a invertir en publicidad, vamos a invertir, vamos a salir de viaje, vamos a esta feria, vamos a abrir una tienda, todo eso cuesta muchísimo dinero y es muy difícil de ganar, entonces hay que medirlo muy bien. Tú lo valoras desde ese punto, ¿no? Desde Sí, ese... yo cuando voy a hacer algo siempre estoy pensando lo que cuesta fabricarlo, el margen que va a tener, la inversión que vas a hacer, cuándo lo vas a recuperar. Claro. O sea, mi cabeza Mm. piensa en todo eso. Pero porque has vivido previamente otra cosa, ¿no? Eso es lo que intentamos enseñarle a los jóvenes para que entiendan que es muy bonito hablar de porcentajes de inversión en marketing, en publicidad y en tal, pero que esos porcentajes se traducen en mucho dinero y hay que medirlos y hay que llevar cuidado. ¿Y cuándo entendiste que tú no estabas heredando una empresa, una fábrica, sino que estabas empezando una desde cero? ¿En qué momento te diste cuenta de, jope, esto es algo mío con mi padre, no es algo que viene de mi abuelo heredado? Bueno, yo nunca pensé que había heredado nada. Lo único que heredé es el saber hacer de mi padre y que aprendí con él. Mi padre se quedó ya en un plano muy de asesor, de sabio. Yo aprendí a resolver los problemas. Cuando había un problema, cómo lo afrontaba él, con la templanza que los afrontaba, un problema de calidad, un problema de cobros con un cliente, nunca se ponía nervioso. Entonces analizaba la cosa, reunía a los proveedores, hablaba con ellos, hemos tenido este problema con unas suelas que se han despegado o que se han roto, o con un tacón, porque en el calzado hay muchísimos problemas ocultos que surgen, ¿no? Entonces vi con tantos años a su lado cómo iba resolviendo los problemas y eso para mí fue un aprendizaje. Es lo que heredé. La seriedad, la honradez, la manera de trabajar, la manera de afrontar los problemas, nunca aprovecharse de nadie. Súper importante. No, Es uno de los valores primordiales para que salga bien y para que seas una buena persona sí, también. no el conseguir ganar dinero, hacer rentable una empresa A a costa corto de... plazo y a costa de nadie, sino que la rentabilidad tiene que venir por la fabricación del producto y además es algo que vendrá a medio o largo plazo, no la inmediatez. ¿Y cómo fue, Luis, volver a empezar junto a tu padre sabiendo lo que era ya empezar de cero? ¿Cómo es cómo es ese momento, esa decisión de decir, va, papá, vamos a hacerlo? ¿Te lo propuso él, lo propusiste tú o se dio? No, lo propusimos los dos, vamos a seguir porque además no teníamos otra opción. Mi padre había cerrado todo y el hombre estaba todavía mentalmente y físicamente bien para seguir adelante. Yo tenía muchas ganas. eh, Además, yo tenía formación de diseño, modelista.
me gustaban mucho los zapatos y fue una decisión de vamos adelante en plan pequeñito y vamos a ir a ver si conseguimos. Y sobre todo mi padre tenía un sueño y era crear una marca. Y así nació Hispanitas. La marca Hispanitas nació por el sueño de... Nosotros fabricábamos bailarinas que se llamaban Francesitas. Entonces dijimos, ¿por qué? Mi padre dijo una noche del año 89 en abril en casa, dijo, ¿por qué no creamos una marca que tenga un nombre español, algo? ¿Por qué tenemos que llamar Francesitas a nuestras bailarinas? Hispanas, Hispanitas, y así nació la marca. Y además la marca nació en un momento en el que cayó muy bien, con un producto muy del momento y fue digamos, un espaldarazo, un pistoletazo de salida bueno. Luego supimos coger el hilo, aportar diseño, contraté a un diseñador con el que tuve muy buena sintonía, estuvo 14 años conmigo y empezamos a crear colecciones y sobre todo, como te digo, con mucha seriedad, subcontratamos la fabricación con fábricas de aquí que todavía están con nosotros, 35 o 36 años hoy, todavía siguen con nosotros. Y bueno, crecieron con nosotros y crecimos con ellos. Qué bueno. ¿Y qué valores se mantuvieron desde la marca o las empresas de tu abuelo, pasando por tu padre, por ti, por tu hermano y ahora por la cuarta generación? ¿Qué valores tenéis en común? Pues sobre todo, como te digo, la seriedad, honradez, o sea, nunca aprovecharte de nada, siempre afrontar las cosas con serenidad y el esfuerzo, el valor del esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Es algo que heredamos y que sabemos que tiene que estar ahí y es algo eterno, que tiene que ser así siempre. Exacto. Algo que hoy hay que poner en valor, que por desgracia no se habla mucho de eso. Y lo que estamos hablando, Luis, Hispanitas nace desde cero prácticamente. ¿Cómo recuerdas el momento de crearla, esa noche de abril del 89 que me contaste? Esa ilusión, ¿no? Porque entiendo que es una ilusión. Qué idea más buena, vamos a hacer ese Más que proyecto. la noche aquella la recuerdo vagamente, pero Sí, sí que recuerdo que fue en casa con mi padre, fue la primera feria a la que fuimos. Eh, enviamos unas invitaciones a clientes, a una cartera de clientes que teníamos, que no era muy amplia, pero anunciando que creábamos la marca Hispanitas. Y esa primera feria fue en el Hotel Meliá, sí. Castilla, porque no teníamos dinero para ir a la feria, crear un stand. Teníamos una habitación allí con un pequeño tableros donde expusimos la Las marca. muestras, La ¿no? marca. Creamos un logotipo que fue algo vinculado a la cabra hispánica. Queríamos crear un logotipo, yo veía el oso y el madroño De Madrid. de Madrid, y yo digo, un animal que simbolice algo español, la cabra hispánica. El logotipo no tuvo mucho éxito, pero duró unos años y ya lo hemos dejado para el recuerdo, lo tenemos en el museo. Ah, sí. Sí, que allí tenemos la cabra, la primera cabrita que hicimos en metal y tal, y en el suelo en mármol. Pero vamos, queda como algo simpático, ¿no? En la historia de la marca. Sí. Y en esa feria de Madrid, en el Meliá Castilla de Madrid, que había otras marcas exponiendo, pues ahí ya empezamos a recibir visitas de clientes, se empezó a correr la voz, que habíamos creado un producto muy simpático con la marca Hispanitas, y, y- y esos clientes llamaron a otros clientes, y Claro, así empezó. corrió la voz. ¿Y qué os hizo pensar a tu padre y a ti que esta vez tenía sentido volver a intentarlo? ¿Qué nos hizo pensar, perdón? Que esta vez tenía sentido volver a empezar de nuevo una marca de zapatos. Pues yo siempre he sido muy de marketing. Para mí el marketing me apasiona. De hecho, en la empresa hoy estoy muy enfocado a diseño y a marketing. Ges- Soy el CEO, gestiono todo, pero digamos que mis dos niñas bonitas son el diseño y el marketing. El diseño porque soy de producto. Yo digo que tú puedes tener la tienda más bonita, la marca más bonita del mundo, la publicidad mejor del mundo, pero si el producto falla, Ahí tienes problemas. si falla, si el mercado no gusta o no es cómodo, en fin, muchos atributos que tiene que tener, al final esa marca se cae o esa tienda deja de vender. Y el marketing por porque me sorprende mucho cuando veo que hay marcas que nacen y que crean un una comunicación original. Mm. Ser original en el mercado para mí es una pasión. Yo
permanentemente estoy pensando con el equipo de marketing en crear algo nuevo, en sorprender al mercado, no solo con el producto, sino con la manera de comunicar. Súper importante. Y eso es lo que nos hizo, lo que nos movió, crear una marca con sentido, que tuviera que ver con zapatos españoles, y por ahí enfocamos nuestra imagen de marca y de marketing, ¿Y de comunicación. qué errores del pasado, Luis, influyeron directamente en cómo nació Hispanitas? Pues errores, ha habido muchos. Lo importante, como yo le digo a mi hijo, es que hay que delegar y hay que dejar hacer, pero que los fallos sean baratos. Les digo yo, no sean muy, yo dejo hacer, pero cuidado que no sean muy caros. Nosotros tuvimos varios errores, hay muchísimas decisiones que se toman que son erróneas, ¿no? Una de ellas fue que antes de consolidar una marca como Hispanitas, querer crear una segunda marca. La gente te decía, ¿por qué no creáis al amparo, bajo el paraguas de Hispanitas, una segunda marca para hacer otro tipo de producto? Pues te pones a trabajar en una segunda marca y abandonas la primera. Eso nos ha pasado así a cantidad de empresarios, ¿no? Que antes de consolidar tu marca y de hacerte fuerte en varios mercados o a donde quieres ir y tal, ¿no? Pues ya estás pensando y estás diversificando y estás diluyendo tu energía, ¿no? Eso fue un error. Creamos a lo largo del tiempo, varias marcas en las que invertimos tiempo, esfuerzo, dinero, y luego tuvimos que... Que Con el retirarlos. tiempo hemos visto que si tú piensas en grandes marcas por ejemplo, un referente en el mercado español de zapatos es Camper, son de las Islas Baleares, ¿no? Ellos siempre han tenido Camper y son el referente de marcas, ¿no? Otro referente es Picolinos. Picolinos es Picolinos. Y nunca... Ahora tiene Martinell también, pero Picolinos es una marca muy consolidada. Sin embargo, otras empresas, como nosotros en su tiempo, que todavía no estábamos, pues ya quisimos crear otras marcas. Y creo que eso es un error. Quisisteis ir un poquito más rápido de lo que... Otro error, pues bueno, a nivel personal, por ejemplo, errores cuando te emocionas con la gente, le creas expectativas. Cuando tú contratas a alguien y le creas expectativas, demasiadas expectativas de a dónde puede llegar. ¿Qué pasa? Pues que luego la realidad muchas veces no se cumple con lo que tú has... Y entonces esa persona está ahí esperando a lo que tú le has dicho. Y que se ha creado Ese es un error que cometemos con mucha frecuencia. Sí. Y ese es otro de los grandes errores que nosotros hemos cometido. ¿Y qué fue lo primero, Luis, que tuvisteis claro que queréis hacer diferente en la marca Hispanitas? Pues sobre todo tener mucha personalidad en el tiempo. En el tiempo, y eso es difícil de conseguir, porque lo más fácil es que pierdas la identidad del producto. Sí. Ser fiel a lo que tú quieres hacer. Si nosotros somos un producto que va a un público, y sabemos que va a un público mayoritariamente mujeres entre 40 y 60 años, nuestra consumidora media tiene 48, 49 años, no podemos aspirar a hacer un producto para chicas de 20 años, porque entonces la marca se asocia, hay una disociación ahí, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos ha mantenido a lo largo del tiempo, una de las premisas que hemos tenido claras, ¿no? Pero que es muy difícil, porque cuando subcontratas, cuando tienes diseñadores, los diseñadores quieren, los egos pesan mucho en las empresas. Sí. Entonces quieren imponer su criterio. O sea, su Quieren guión. demostrar, quieren asumir tendencias que no son para esa marca. Mantenerte fiel a eso es difícil. Y eso fue una de las cosas que nos ha proyectado en el tiempo. ¿Y cómo tú lidias esa lucha de egos? Pues es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil porque en las empresas lo más difícil siempre es lidiar con las personas, alinear a todo el equipo, y esa es una labor de los líderes, ¿no? El primero que tiene que, digamos, ser coherente y transmitir esa cultura de empresa es el líder o el CEO o la propiedad, ¿no? Si no conseguimos hacer eso, los egos siempre están por encima del objetivo de la empresa, ¿no? Del propósito de la empresa. Y eso es algo que también en los últimos años hemos interiorizado, ¿no? El transmitir la cultura de empresa, el propósito de la empresa, que es algo que todas las empresas y marcas deben tener, transmitirlo al equipo. Y aún así, los egos
Cuando hay alguien que tiene, sobre todo, por ejemplo, en diseño, ¿no? Se da mucho, ¿no? Que hay alguien que tiene gusto, un gusto personal, y lo quiere aplicar. Si está dentro de la filosofía de marca de empresa, de acuerdo, pero si no, entonces surge el choque. ¿Cómo lo resuelves? Pues con mucho diálogo, con mucho razonamiento y sobre todo diciendo los intereses de la empresa están por encima de los intereses personales de de cualquier persona. Por eso cuando tomas una decisión, siempre priman los intereses de la empresa que los de las personas. ¿Y tú, Luis, eres una persona que te cuesta decir que no? Que me cuesta decir que no. Pues yo creo que a todos nos cuesta decir que no, ¿eh? Sí. Muchas veces digo que no, pero me lo pienso y lo analizo. Sobre todo yo aconsejo analizar antes de responder ante un impulso, ante una emoción, ¿no? Porque eso nos traiciona. Pero sí que digo que no muchas veces, pero ya te digo, procuro analizarlo, no lo digo en el momento, lo pienso, pospongo la reunión, lo consulto, pero es algo que decir que no creo que es algo que nos ayuda en la vida. Y en la vida, sobre todo de un empresario, tienes que decir que no muchas veces, a mucha gente, a muchas peticiones, porque son peticiones que están basadas, primero, no están bien, si suponen una inversión, a ver, en muchas ocasiones no están bien analizadas y bien presentadas, entonces no puedes tomar decisiones por impulsos, ¿no? Y eso se da mucho en las empresas. Decidimos cosas por impulso, por emoción. Entonces, creo que ahí hay que parar, Tú te tomas unos días, pensar ¿no? unos días y consultarlo con personas que están más cualificadas que tú, ¿no? Pero todo cuando son decisiones que tienen que ver con personas. Claro. ¿Y cuándo importante es para ti rodearte de personas, de un equipo que sea competente, que sea bueno, Pues eso es fundamental. primordial? Y eso con los años lo vas aprendiendo también. Yo creo que las personas en las empresas son lo más importante, ¿no? Al margen de los valores como la marca, que siempre se dice que es el valor principal, al margen de que la empresa pueda estar económicamente bien sustentada, eh, tienes que tener un equipo. Tenemos que ser conscientes de que la inteligencia de todos juntos es mucho mayor que la de uno solo. Y, y- y yo reconozco que hay mucha gente mucho más preparada que yo en mi empresa para muchos trabajos y es fundamental. Rodearte de un buen equipo de talento, saber elegirlo y saber mantenerlo, porque eso hoy es difícil también. La fuga de talento, la rotación es mucho mayor que antes, ¿no? La fidelidad, esos son conceptos que se han perdido. Antes, cuando yo trabajaba con mi padre, tú tenías un encargado de compras, de pieles y de materias primas, o un contable, y ese hombre empezaba contigo y acababa contigo su vida laboral normalmente, y se sentía orgulloso. Llevo 30 años trabajando con Hispanitas, con Emboga o con una empresa, ¿no? Hoy en día las cosas ya no son así. Existe fidelidad, lógicamente, pero la vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya simplemente por movimiento geográfico nos movemos mucho más. Sí. Entonces sobre todo la gente joven viene, se forma y mañana te dice que mi Que me voy. novia o mi novio va a Madrid y me voy con él. Y además te piden teletrabajar desde Madrid y dices, vamos a ver, vamos a equilibrar esto, porque no todo se puede teletrabajar. Claro. ¿Sabes? Ha cambiado todo muchísimo. Nos hemos tenido que adaptar y todavía nos queda mucho por aprender. Claro. Y hablando de personas, ¿cómo fue el hecho de que se metiera tu hermano con vosotros? Mi hermano empezó siendo muy joven también. Yo creo que fue en el año 85, 4 años antes ¿De la creación? de la creación de la marca. Nosotros de 6 hermanos, 2 no estudiamos, 3 no estudiamos, Carlos y yo, mi hermano. Y él, pues, siempre ha sido una persona muy social y tiene unos valores muy buenos a nivel social, a nivel de relaciones públicas, a nivel de saber vender, y también le gustaba el mundo de la empresa. Empezó siendo muy joven y bueno, él no quiso seguir estudiando y un poco lo que en aquella época el refugio de las familias eran las empresas. Y él
empezó, pero bueno, hoy tiene un papel, es mi director adjunto y está a cargo de la producción y un papel importantísimo en la empresa. Hoy nosotros tenemos un protocolo familiar porque no queremos que la empresa sea el refugio de toda la familia. Pero hemos visto caer muchísimas empresas familiares porque si los egos son algo, es un mal endémico en las empresas, cuando la familia está dentro, los egos todavía son más fuertes. ¿Y cómo es ese protocolo familiar? Eso es muy Pues el interesante. protocolo familiar es muy sencillo, puede ser muy complejo o muy sencillo. Hay una serie de normas que bueno, dicen, una de las cláusulas que tiene el protocolo es que no puede entrar en la empresa más de un hijo de cada socio. Además, no pueden entrar ni novios, ni novias, ni primos, ni cuñados, y los amigos, cuidado, vamos a ver. Ostras. Además, los que entran, los hijos que entran, tienen que entrar con una formación académica, con una experiencia laboral, con, Ah. con idiomas, Eres por ser hijo de, ya vas a... y además no entran como directores de nada, son trabajadores y están aprendiendo. Y llegan a ser directores de departamentos o CEOs o tal, si demuestran que valen. Eso es algo, y eso lo tenemos interiorizado, lo hemos expuesto en reuniones y ellos lo tienen claro Pero también. es una visión clave porque nadie regala nada, No, ¿no? no por ser hijo de, tienes que ser Exacto. director de algo. Si no, además puede ser que tú quieras que tu hijo sea director comercial o director de producto y resulta que no le gusta. Claro. Pues bueno, si no le gusta nada, pues tendrás que ver cómo enfocar su carrera laboral, ¿no? Claro, claro. Es algo de sentido común. Pues vamos a meternos un poquito más en la marca Hispanitas, porque estamos en un sector tan competitivo como es el calzado. ¿Qué ha sido más determinante para sobrevivir? Para sobrevivir, más determinante, pues, Desde tu punto de vista. sí, pues lo más importante yo creo que ha sido estar muy en la realidad del mercado. A pesar de haber tenido éxito, si llevamos 36 años de marca, ya vamos a cumplir 36, prácticamente creciendo, hemos tenido años que hemos caído, ¿eh? Ahora te preguntaré. Sí, pero digamos que seguimos creciendo, todavía seguimos creciendo en un entorno complicado ahora, ¿no? ¿Qué nos ha hecho mantenernos, estar ahí y mantenernos con ese crecimiento sostenido, ¿no? Pues el estar muy cerca del mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues salir a la calle, escuchar a los clientes, mantenernos muy activos en eso, tanto mi hermano como yo, como nuestro equipo de diseño y comercial. Permanentemente estamos testando el mercado para ver si lo que estamos haciendo está bien o no. Si analizamos lo que se vende y lo que no se vende. Siempre enfocado a producto y, por supuesto, a marketing. Si las campañas de comunicación son coherentes con lo que la marca quiere contar. Claro. Entonces, si tú estás cerca del mercado, eso implica a veces hacer un acto de humildad, de escuchar a gente que te dice, eso es fatal, no hagáis esto, es muy feo, no, o sea, incluso palabras fuertes, ¿no? Sí. Pero cuando tú has hecho un trabajo que hay detrás, crear una colección cada temporada es un trabajo enorme. Hay detrás un trabajo de investigación, de viajar, de trabajar, de crear hormas, pisos, tacones, adornos. Un trabajo creativo enorme. Cuando tú haces eso y lo expones al mercado y el mercado te dice, He rechazado. cuando hablo del mercado hablo pues de una decena de clientes importantes que tienen criterio, ¿no? Te dicen, eso no está bien, eso es feo, eso tal, cuidado, tal. Y tienes que volver a rehacer, tienes que volver a empezar de casi de cero con algunas cosas. Eso lleva un desgaste muy fuerte. Y eso lo hacemos todas las temporadas, durante 36 años. Mi hermano sale de viaje a vender, sigue saliendo de viaje a vender. Yo fui vendedor durante 25 años, tocando puertas a puerta fría, abriendo. Sé lo Me que es. dijeron no muchas veces, vendía 24 pares aquí, 36 allá, en el País Vasco, en Asturias y en Castilla-León. Madre mía. Y eso te enseña mucho. Te da un expertise que si te quedas en un despacho y delegas en vendedores, no te llega. Y suele ser fácil que las empresas de moda son muy vulnerables.
Si tú analizas en marcas de moda, hay pocas que se mantengan a lo largo del tiempo. Salvo que lo tengan muy claro y que además se expandan en todo el mundo con una identidad de marca muy concreta. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué caen? ¿Por qué fluctúan tanto? Porque es muy difícil adaptarse. Porque es difícil adaptarte al mercado y Claro. además tener éxito cada temporada, sorprender Eso al es muy mercado. difícil. Eso es muy difícil. Muy difícil. Mm. O te puedes equivocar en un tema técnico y tener un problema de calidad importante, Claro. porque tienes que tener unos controles de calidad muy Muy aún riguroso. así hay daños ocultos en los zapatos que puede tener un pegamento, hacer una reacción cuando está en el pie con el uso y despegar y se despegue la suela. Puede llegar a pasar, ha pasado, sobre todo en el pasado que había menos, Claro. ahora está todo mucho más controlado, ¿no? Mm. Pero las empresas de moda y sobre todo de calzado son muy vulnerables. Hay muy pocas empresas que puedan estar más de 20, 30 años en el mercado manteniéndose con cierta notoriedad. ¿Y cómo cada año? Todo eso lo tienes que apoyar con marketing, Está claro. comunicación, inversión en marca Muy y importante. crear una identidad de marca en el mercado que es conseguir que tu marca sea deseada. ¿Y cómo no se acaban las ideas cada temporada? ¿Cómo salís con algo nuevo? Pues Es muy difícil, entiendo. Muy complicado. por desgracia, esto tiene que ver con personas y muchas veces las personas se saturan y la mente creativa a lo largo de los años Sí, se deja atrofia de un ser poco. o se acomoda, Sí. entonces tienes que renovar. Y ahí es donde viene el decir: "No, yo no puedo seguir contigo, Claro. tengo que renovar", y hay que Claro. saber verlo. Qué fuerte. Y es renovación. Bueno, entonces han habido momentos muy buenos, pero también, ¿tú te acuerdas de un momento que dijiste: "Uy, se está poniendo fea la cosa"? ¿Y cómo salisteis de una crisis o cualquier cosa así más difícil? Bueno, ha habido varios momentos, de dificultad que yo puedo recordar. Te puedo decir, el más reciente fue antes de la pandemia, de los años de 2017 a 2019. Fueron 3 años de caída de ventas. No, por el tema de la renovación en diseño, ¿no? Sí. No conseguíamos, perdimos un poco ahí el rumbo, nos quedamos muy anclados en un producto muy clásico. El mercado, salieron otras marcas que emergieron con fuerza, nos empezaron a quitar espacio en las Claro. tiendas, en el mercado, ¿no? Y llegamos a caer un 40%. 40%. Un 40% en 2018. Entonces, eso es un drama, porque la estructura se mantenía. Y todavía, claro, la empresa llegó a casi a no ser rentable. Y eso, ahí llegó en 2019 la pandemia y la pandemia pues fue también una lección, ¿no? El tener que ajustar toda la empresa al momento, que lo pudimos hacer bien. Y ahí nos reconvertimos a partir de la pandemia, yo digo que el mundo se ha convertido en la moda mucho más casual, más sport. No sé si recuerdas que todo el mundo andaba con deportivos. Sí. Dejaron de venderse los zapatos de tacón Sí. y nosotros cogimos ahí un relevo. Fichamos a una persona, un diseñador, y recuperamos ahí una parte de diseño e empezamos a invertir ahí en diseño en zapatos deportivos, un deportivo vestido y panitas, ¿no? Y ahí empezamos otra vez a crecer. Y hasta hoy que estamos, y hemos cogido ahí un nicho de mercado nos hemos sabido adaptar bien, sin dejar de lado nuestros zapatos de tacón, bailarinas, tal, que son nuestro ADN, que por cierto también están ahora, hay demanda, porque todo el mundo se fue al mundo sport deportivos. Y ahora otra vez. Puedo hablar de marcas de deporte como Adidas, Nike, New Balance, que han entrado en la calle, en street, y eso nos ha restado mucha venta. Claro. Nosotros hemos cogido ese nicho también, deportivos de nuestros, y eso nos ha ayudado a mantener y a crecer. ¿Y qué hay de la crisis de 2008? ¿Te acuerdas? Nosotros la crisis de 2008 a nosotros no nos afectó. No nos afectó. ¿No? No. ¿Cómo? Estábamos muy bien el producto, afectó al ladrillo sobre todo. Y si habíamos hecho alguna inversión en ladrillo, ahí sí que nos afectó, pero a nivel de empresa de panitas, marca de moda, no nos afectó. Qué bueno. Crecimos.
Tuvimos una crisis muy importante también, que fue en un mercado como México, donde nos copiaron la marca. Nos Nosotros copiaron la marca. nos la copiaron, había una marca que se llamaba Hispana, mexicana, y entonces esa marca nos denunció. Y nosotros resulta que por un tema por folclore en México, nuestra marca no estaba bien registrada allí. Bueno, entonces este hombre en México se ha dado mucho eso, ¿no? Gente que ha registrado marcas o ha ido contra otras marcas europeas y entonces te extorsionan, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Sí. Teníamos producto en México, es un mercado muy importante para nosotros, donde la marca ha tenido mucho éxito desde hace ya muchos años, y en aquel momento nos cogió con mucho producto allí, en el Palacio de Hierro concretamente, que es una de las principales cadenas de nivel medio-alto en México, ¿no? Y este hombre se presentó con un abogado y con la policía en un centro de México, un centro comercial del Palacio de Hierro, en el norte de México, y se llevaron presa a la encargada de compra de zapatería, porque allí se actúa así, o sea, Sí. fue una actuación como casi mafiosa, ¿no? Fotre. Y además el Palacio de Hierro tuvo que bloquear nuestra marca y retirarla de las tiendas, hasta que aquello empezara a resolverse. Tuve que viajar allí, a México, con un equipo de personas. Además contratamos allí a unos trabajadores por un contacto que teníamos, un agente que teníamos ahí en México, que tenía una pequeña fábrica. Montamos un taller y tuvimos que nuestros zapatos que había allí reetiquetarlos todos con una segunda marca que tenía el Palacio de Hierro, que nos cedió. Tuvimos que reetiquetar todos los zapatos, que eran como 8.000 pares, y además las suelas nuestras todas llevan nuestra marca. El 100% de los zapatos nuestros, casi el 100% diría yo, llevan nuestra marca, son moldes propios. Tuvimos que con unas máquinas y tal borrar de las suelas la marca, reetiquetar el interior de los zapatos. Bueno, sí, una movida fortísima, ¿eh? Y aparte de eso tuve que recomprar la marca, negociar. Allí sí, fui con nuestros abogados de aquí, con los partners que tienen en México, Garrigues, y negociamos con ellos, tuve que negociar. Vale. Bueno, irme allí a León, Guanajuato, a unos despachos. Yo decía, madre mía, ¿Y qué va a pasar? ¿dónde me estoy metiendo yo? Me van a jugar, claro. Estaba realmente asustado. ¿Y qué pasó? No pasó nada, pues que negociamos y a la baja, al alza, tal, y salió bien. y salió, y la recompramos la marca y hoy la tenemos registrada y goza de buena salud. Aquello fue fue una inversión, Sí. pero tuvimos que hacerlo. Pero qué cara que tenía el otro personaje para hacer eso. Bueno, Menos oportunista. teníamos 8.000 pares de zapatos en el Palacio de Hierro y otros tantos miles de pares, 8 o 10.000 pares, viajando en barco para Liverpool, que es otra de las cadenas importantes de México, que tampoco podían. Entonces se quedaron retenidos los zapatos, Claro, están bloqueados. bloqueados un mes hasta que pudimos resolver lo del Palacio de Hierro y recomprar la marca. Y entonces los zapatos se pusieron a la venta. O sea, qué pedazo de historia. Eso fue una crisis, porque Claro. pues, yo creo que fue en el 2005 o por ahí. Ostras. Y eso era mucho dinero, ¿eh? Me lo imagino, eso no tendría que Y ser barato. bueno, ir para allá, Sí. o sea, rehacer todos los zapatos. Claro. Pero la siguiente. Los lunes por la mañana no venían. Había un equipo de 7 mexicanos trabajadores. Había la mitad que no venían a trabajar. Los lunes por la mañana, yo había quedado tomando tequila al domingo. Fue una experiencia, ¿sabes? Para contarla, y la viví en primera persona. Claro, la aparición de todo esto, la siguiente pregunta era, ¿qué decisiones fueron duras o necesarias para seguir vivos y seguir adelante? Bueno, decisión que te tocó ir para La allá. decisión de tirar para adelante. Claro. Y bueno, esto me va a costar mucho dinero, y la empresa tiene que seguir. Claro. Y ya está. Y esa fue una decisión dura. ¿Y cómo lo hablabais con tu hermano, con tu padre, etcétera? Mi padre ya no vivía. estaba. Mi padre falleció en el año 99. Ostras. Disfrutó de 10 años de Hispanitas, de un crecimiento y éxitos. 10 buenos años. Sí, pero eso no lo vivió.
Pero pues lo afrontamos así como te digo, como aprendí con mi padre, con templanza y con vamos a ver, vamos a, vamos a coger a los mejores asesores, Garrigues, que nos han ayudado muchísimo, y vamos a ver cómo hacemos vamos a, sobre todo, a tranquilizar a los clientes del Palacio de Hierro, diciéndoles que nosotros nos íbamos a hacer cargo, que íbamos a estar ahí. De hecho, viajamos allí y le dimos la solución. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis ahí, en México? Pues para resolver aquello, yo creo que 3 semanas o así. O casi un mes. 3 o 4 semanas, sí. Ostras. Yo no estuve las 3 semanas, Sí. pero estuvo una persona de aquí, de confianza, que es el que lleva control de calidad, y luego viajó otra persona y yo estuve también. Bueno, vamos a ver otro tema que a mí me interesa mucho, los jóvenes hoy en día. Consejos para nosotros, para los jóvenes. Sí, Muchos jóvenes, yo me incluyo, queremos emprender rápido, ¿no? sí. ¿Qué es lo primero que deberían entender antes de empezar? ¿Qué piensas, Luis? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a mí me encanta trabajar con los jóvenes. Creo que debemos rodearnos siempre de gente joven porque tiene la energía y porque sois el futuro. Sí. Y nosotros somos ya el pasado. Empezamos a ser el pasado, ¿no? Y podemos estar ahí, pero al final los que tienen que llevar las empresas, la política, todo, los países, son los jóvenes. Entonces me encanta ver a gente joven con ganas, con actitud y con ganas. Lo primero que les pedimos siempre es actitud. Por supuesto, formación para el puesto que al que van a Claro. acceder, ¿no? Pero actitud, ganas, ¿no? Y eso es algo que hoy la actitud está, pero nos encontramos con una realidad y es que las nuevas generaciones eh, habéis crecido o estáis creciendo con la sensación de inmediatez. Se consigue todo rápido. Sí. A través de los teléfonos móviles, hoy contactas con un amigo y te responde de inmediato. Y si no te responde, te llegas a mosquear. Claro. En mi época yo quería quedar con alguien y era como que oye, pasaban 2 semanas y no lo veías. Si estás en una capital, no lo ves. Si estás en un pueblo, sí. Pero tenías que ir al bar o al sitio a encontrarte con los amigos, con los colegas, ¿no? Quedamos a las 9 en la Vamos Bombonera. en tal sitio. Y, y llegabas y no había, y tardaba, tenías que esperar. No hay nadie. ¿Sabes? Hoy la inmediatez está ahí Sí. y se consigue todo muy rápido, ¿no? Luego habéis crecido en un estado de bienestar en el que nosotros no conocíamos, ¿no? Entonces, digamos que todo está conseguido. Parece que todo viene por derecho Sí. y, y que, y que, y que, bueno, que la vida es como que esto ya es así y va a ser así siempre. Y eso no es así. Entonces, eso hay que, digamos, nuestra misión es enseñar a los jóvenes a que esa inmediatez y ese estado de bienestar muchas veces a lo largo de la vida, cuando tú tienes que enfrentar a la vida solo y tienes que en el mundo de la empresa afrontar un proyecto, la inmediatez no existe. Y muchas veces te creas unas expectativas, un joven viene con unas expectativas de que va a conseguir en una empresa demostrar o hacer, y lo quiere hacer y no va tan rápido. Ya. Y muchísimas veces para llegar a conseguir éxito tienes que fracasar muchas veces, tienes que intentarlo muchas veces. Entonces, como no estás acostumbrado a intentarlo muchas veces, Claro. te frustras. Y la frustración es algo que hoy está muy A la orden del a la orden del día. Sí. Sí. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente joven que tú no tienes por qué frustrarte, que la vida es caerte y levantarte, Ensayo y error, ¿sabes? sin tener a alguien al lado que te va a avisar de que te vas a caer siempre. Claro. El otro día escuchaba un podcast de alguien que decía que es la primera generación que está creciendo sin romper pantalones. O sea, sin caerse al suelo rompiéndose pantalones, porque los parques están llenos de niños jugando, pero todos los padres pendientes de todo. Sí. Los niños no se caen al suelo, no se rompen los pantalones, o juegan en espacios muy seguros. Sí. Por decir, es como Sí. un símil que podría indicar que Entre hay algodón. una sobreprotección. Cuando se llega a una empresa,
esa sobreprotección deja de existir. Tú dices, venga, haced esto. Entonces también está pasando mucho que la gente quiere ser muy digital y no que se quieren asumir responsabilidades del principio a fin. Tú le dices a alguien, tú eres responsable de esto. Y esta persona empieza a delegar y a mandar emails a otras personas. Entonces le dices, ¿cómo va esto? Dice, pues ya se lo he dado a fulanito y lo tiene él. Y fulanito se lo ha dejado al otro. Entonces, en lugar de un responsable, hay 4. La patata caliente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable? Claro. O sea, no, el responsable eres tú. Y si tú delegas porque tienes mucha carga de trabajo, vale, delega, pero tienes que estar encima y tienes que estar ahí. ¿Y cómo va Tienes esto? que ir a la trinchera, tienes que ir a primera línea de trabajo, ¿no? Y eso hoy no está pasando tanto. Y entonces yo le pido a la gente joven actitud y esfuerzo. Y defiendo la cultura del esfuerzo, Yo también. que es algo que, como he dicho al principio, hoy no está en valor. No la ponemos en valor nadie. Los primeros que no lo están poniendo en valor son los políticos. Nadie habla de la cultura del esfuerzo. Estamos como viviendo una época en la que el hedonismo, el disfrute, sobre todo desde la pandemia. Parece que todo tenemos que celebrarlo, todo tenemos que disfrutar mucho de la vida, tenemos que tener reuniones de comidas, cenas, fiestas, Sí, no sé, celebraciones. celebraciones, conciertos, viajes, y eso está muy bien, pero tiene que equilibrarse Pues que eso también, con el esfuerzo. esto es lo que se proyecta en las redes sociales, ¿no? Mira, me he ido a Bali, me he ido a no sé qué, pero detrás de todo eso hay un esfuerzo. Es que si no, Es que se produce un cambio radical entre lo que nosotros hacíamos y lo que está pasando ahora. Nosotros crecimos pensando que teníamos que construir algo y que esforzarnos mucho. Ese era nuestro objetivo. Y el disfrutar era un premio que te dabas de vez en cuando, ¿no? Jóvenes siempre hemos sido disfrutones, siempre habéis sido. Y los que hemos sido jóvenes también. incluyete. Eso es normal y lo hemos hecho. Pero nacíamos y crecíamos pensando en eso. Y hoy un poco parece que la balanza se ha equilibrado más hacia el lado de la cultura hedonista, de disfrutar eso es lo primero, hay que disfrutar de la vida. Entonces, en el equilibrio yo creo que está la virtud. Ni lo que nosotros hacíamos, que vivíamos para trabajar, yo me perdí muchos años, algunos años, de estar más con mis hijos de pequeños, ni lo que hoy está pasando. Porque si no nos esforzamos, y se lo digo a mi hijo, y a mi sobrina, y a las nuevas generaciones, si tú quieres construir algo y hacer algo, si no lo haces con esfuerzo, no lo vas a conseguir. Si tú lo haces terminando a las 3 de la tarde, a las 4, haciendo tus 8 o 9 horas y te vas a casa y no te llevas a casa un poco tus proyectos, tu propósito y las soluciones a los problemas, y te esfuerzas, no vas a llegar lejos. Está claro. Sí, la cultura del mínimo esfuerzo, ¿no? Exacto. Es eso. Y Luis, ¿qué errores ves repetirse hoy en quienes emprenden por primera vez? Mm, Yo creo que la falta de educación, ¿no? A lo que es el emprendimiento, que es realmente eso, ¿no? Porque lo vemos como emprender, qué difícil, qué miedo, ¿no? sí, muchas veces el emprendimiento nace de una idea y a veces se queda en la idea. Ahí está. Se queda en la idea. Ahora hay campañas de promoción de emprendedores, jóvenes emprendedores, aquí en nuestro pueblo, que están muy bien, pero en muchas ocasiones se quedan ahí. Se quedan en la idea o se quedan en los principios, por lo que he comentado antes, ¿no? Que falta un poco el aprender a persistir. Hay que insistir, hay que ser resiliente y hay que tener un propósito claro, Mm. ¿sabes? Que no a la primera de cambio. No, pues no se ha dado la primera, pues mira, no lo voy a intentar más, porque si me ha dicho esta persona que no, pues no lo hago. Hay gente que tira la toalla pronto y que quiere buscar seguridad. Quiero un sueldo y ya quiero estar seguro ahí. Y así no vamos a construir el estado de bienestar. Está claro que no. No lo vamos a mantener. ¿Y tú qué opinas? ¿Es mejor emprender joven o emprender cuando ya tienes una experiencia? A ver, yo creo que el joven tiene que ser emprendedor, tiene que tener mentalidad emprendedora, pero yo creo que la clave está en la educación.
la educación en la familia y en las escuelas, ¿no? El enseñarle a los jóvenes que tienes que inculcarle esa mentalidad de emprendedor, de emprender, que no todo el mundo tiene que ser empresario, Claro. pero emprender en la vida es, oye, yo soy maestro, soy profesor y mi emprendimiento va a ser enseñar esta asignatura a los alumnos. Y ese va a ser mi propósito, crear un ambiente en la escuela Sano. en el que estos chavales quieran aprender mi asignatura, amen esa asignatura. Esa es una manera de emprender. Sí. No estoy hablando de que tenemos que ser empresarios todos. Un funcionario puede de hecho, hay muchísima gente que le encanta su trabajo. Amar lo que haces. En definitiva es amar lo que haces. Porque en la vida, si amas lo que haces, seguramente serás más feliz. Yo pienso, Luis, que hay una falta de objetivos y de propósitos general en la vida de las personas. Y es como que están un poquito más vacíos, ¿no? Porque van un poco a la deriva. No saben, pues estoy en un trabajo seguro, me conformo con esto, porque pues todos los meses tengo mi sueldo y mientras no me saquen de ahí yo estoy feliz. Y yo pienso que tener propósito en la vida es muy importante y hay que buscarlo. Y el propósito va cambiando también conforme te haces mayor en los años, ¿no? Pero mira, por ejemplo, a título personal, para mí esto es un proyectazo y yo tengo un objetivo y tengo mi propósito que es de hacer unas entrevistas guays y un proyecto chulo junto a Alejandro, junto a Alfonsito, junto a mi padre, junto a todas las personas que me rodean. Y ese es mi objetivo y yo desde que he empezado a hacer esto, te digo que estoy mucho más feliz, Claro. muchísimo más feliz. Y no pienso en qué va a pasar mañana, no, pienso en el día a día y lo disfruto. Y ahora mismo estoy disfrutando de seguir lo que me llevo, es un regalo, sinceramente. Tú es que lo has dado la clave, el propósito. En las empresas algo que en las escuelas de negocios y en la vida es algo que se nos enseña, es que hay que tener un propósito. Y toda marca debe tener un propósito. Y si ese propósito lo sabes, lo sabes implementar en la empresa, en la cultura de empresa, y los trabajadores saben por qué están trabajando, si conocen el propósito de la empresa, de la marca, que además les beneficia a ellos, y ellos tienen un propósito, lo haces suyo también, claro, la gente trabaja con mucho más intención, con más actitud y mucho más feliz. Y en la vida lo mismo, lo que acabas de decir, o sea, tener un propósito. ¿Por qué estás haciendo tú esto? ¿Por qué te estás rodeando, haciendo podcast con gente que te parece interesante? Más o menos, unos seremos menos interesantes, otros serán más, seguramente, siempre, pero algo bueno quedará, ¿no? Seguro, Y algo bueno te estás quedando tú, ¿no? Te estás aprendiendo, ¿no? seguro. Y algo bueno se transmitirá a la sociedad si se crea este tipo de cosas, ¿no? Y de eso es lo que se trata. El propósito en todo es fundamental. Tener un propósito en la vida y tener un propósito en la empresa, que muchas empresas no sabemos a veces. Hemos estado trabajando sin un propósito claro, definido. Mm. Y ahí al tuntún, ¿no? A la deriva, exacto, Sí. no encontrándose. A veces el propósito en muchas ocasiones ha sido ganar dinero. Y ganar dinero no puede ser. Porque el dinero no compra nada, compra objetos, compra algo material, pero no compra emociones, no compra nada emocional. Puede comprarte un coche bonito, puedes tener una casa muy bonita, pero si ese es el propósito que tienes, ganar dinero, es un propósito vacío, que se cae. O sea, pero si tienes un propósito, voy a construir algo, voy a fabricar algo que en el mundo Sirva. sirva, ayude y ser un ejemplo de hacer cosas bien. De eso es lo que se trata. Y además, si consigo tenerlo en un entorno familiar, si consigo dejar un legado, si consigo que mantener unos puestos de trabajo y que la gente se sienta orgullosa, sentimiento de pertenencia, Súper importante. si consigo eso y ayudar a la sociedad a través de campañas de RSC, responsabilidad social corporativa, si consigo hacer algo más que un producto bonito, cómodo, si consigo elevar la marca y elevar el propósito y lo hago, alineo a toda la empresa con este propósito, pues puede llegar muy lejos. Claro. Y para ti, hablando del dinero, ¿qué significa el dinero para ti? Pues un medio, es un simple medio.
que te ayuda a, bueno, ¿te gusta viajar? Pues tienes dinero, puedes viajar más. Si tienes menos dinero, puedes viajar, pero en precario, un poquito. ¿Te gusta, tienes una pasión, escalada? Puedes irte a escalar a Estados Unidos porque tienes dinero. ¿Te gustan los coches? Puedes tener un coche. O las motos, para hacer motocross o para hacer, no sé, a mí me encanta la bicicleta de montaña y tengo una bicicleta de montaña, pues me encanta, buena, Claro. pero es que me encanta. Claro. Pero, sinceramente, tampoco necesitamos mucho más dinero. ¿Para qué? Yo lo digo a amigos, digo, ¿para qué? ¿Quieres tener más casas, más coches, más tal, más? ¿De qué ¿Para sirve? qué? Bueno, vale, si te hace feliz, hazlo. Si eres feliz así. ¿En tu caso es que cuando tenías menos eras igual de feliz o más que cuando tienes más o no? Porque mucha gente o muchos ricos, Bueno, es una persona, no sé contestártela. Yo, ser feliz, ya no lo asocio al dinero. Es que no lo asocio al dinero. Y yo creo que, como te digo, si tienes dinero, pues oye, si a mí me hace feliz viajar a Japón, viajar a países árabes que hemos estado hace 2 años, que no había viajado nunca. Hemos estado y hemos hecho un viaje, bueno, fui a Israel, fui sí, a Palestina, a Jordania, Japón, bueno, viajes largos, ¿no? sí. Y pues si tienes dinero, puedes hacer. Te da como libertad. Y vale, pues me hace feliz viajar, pero no es por el dinero, es porque me gusta viajar, conocer la cultura de aquel país. Claro. El dinero me ayuda, Claro, en eso. pero si no lo tuviera y no viajara allí, yo creo que sería feliz con mi bicicleta rodando por aquí. Y si no tuviera bicicleta, pues andando. Ahí está. Yo creo que la felicidad te la da estar tú bien contigo mismo y luego rodearte de las personas que te aporten. Ahí la has dado. Y si hoy, Luis, empezaras desde cero con 20 años, ¿qué harías distinto? ¿Qué le pediría? No, ¿qué harías distinto? Ah, ¿Qué harías distinto? ¿qué haría, no? Si empezara con 20 años, De cero. ¿Qué harías Cero. distinto? pues Conforme están las cosas hoy. conforme están las cosas hoy, ¡buah! Hoy es todo más difícil, más fácil llegar porque tenemos a internet ahí, Sí. que parece que te da visibilidad muy rápido, pero al mismo tiempo hay mucho más de todo, ¿no? Hay muchísimo más de todo. Más competencia, más Claro. de todo. Empezar de cero, por ejemplo, en mi mundo de calzado, hoy es complicadísimo, pero porque ya no se dan las circunstancias para fabricar aquí con tanta facilidad como antes, ¿no? Y además está desapareciendo el canal multimarca, las tiendas, la gente va menos a las tiendas, Todo online, ¿no? todo online. Yo les pediría, yo haría, yo analizaría bien, lo primero, que lo que hiciera me gustara, tener pasión. Importantísimo. Y luego, pues, tener formación. Porque hoy si no tienes formación, empezar de cero, pues es más difícil. Está claro. Pero sobre todo, sentir pasión por lo que quieres hacer. Y tener ese propósito que te digo, que no sabemos muchas veces de jóvenes qué propósito tenemos. Es muy difícil conocerlo cuando eres joven. Y es normal, ¿eh? No sabes, estás perdido, estás ahí Es disparando al aire balas, a ver. Claro. Vas por campo. Pero sobre todo que lo que acometas, lo que yo acometa, yo lo haría sabiendo que me gusta, o sea, lo que hago. Y que además tengo pasión, ¿sabes? ¿Y qué habilidades son realmente imprescindibles para ti, para emprender? ¿Y crees que nos enseñan? Que no se Que enseña. nos enseñan. Pues, pues una de las cosas es pensar que lo que vayas a hacer tiene un coste Sí, claro. económico y que tienes que medir eso mucho. Tienes que hacerlo muy progresivamente todo. Endeudarte lo justo, la habilidad esta de no endeudarte en exceso y dar pasos cortos, sin buscar la inmediatez, O sea, tener paciencia. Y luego, pues desarrollar el olfato Qué importante. comercial, el olfato de
de negocio, ¿no? Que tienes que desarrollar. No es Ahora, fácil, ¿eh? no es fácil. Y hay gente que no... Hay gente que lo tiene de manera muy innata. Parece que desde pequeñitos hay gente que ya están como comerciando, negociando, Los ¿no? negociantes natos. Sí. Eso también es algo cultural, ¿no? Mm. Nosotros aquí en Levante somos muy fenicios, muy comerciantes, Sí, es eso. muy de comprar, vender, mover, hacer. Y eso se ve en la provincia de Alicante, que es muy, muy rica en... todos los pueblos tienen industria, todos los pueblos desarrollan. Parece que estamos pensando siempre en Sí, en temas, más, en y hacer eso es bueno, ¿no? Sí, Equilibrándolo, no pensando en solo en ganar dinero, como decíamos antes. claro. Pues yo creo que eso es bueno, ¿sabes? Claro. Y de todos estos años, este recorrido que has tenido, ¿cuántos? ¿36 años? ¿No has dicho? ¿O más de 36? La marca 36 años. ¿Y tú cuánto Yo, pues, tengo que desvelar aquí mi edad. Es Oh. algo que, Si no quieres... que me persigue, pero es una realidad y no me importa. Ah, no te Pero importa, genial. empecé yo creo que ya con 18, 19 años y voy a cumplir 68. ¿68? Sí, ¿Qué dices? voy a cumplir 68 este mes. Es mentira. Sí, sí, ¿De verdad? cierto. Por Luis. 68. Y ahora me dice las cremas de tal. Bueno, puedo decir que son 49 años, ¿eh? Madre mía. Pues te ves estupendo, te lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, Me cuido me y cuidas. ¿Qué has aprendido de toda esta trayectoria sobre ti mismo? sobre mí mismo. Sí. mm, Bueno, ese es otro trabajo importante que tenemos que hacer. Trabajarnos internamente, conocernos en nosotros mismos. em, y pues he aprendido a delegar. Y uno de los aprendizajes importantes es a dejarme el ego, abandonar el ego. Eh, el ego que, como te decía, está muy presente en las empresas, ¿no? Entonces, dejar que otros brillen, porque saben más que yo. Y ese aprendizaje dejar que gente que tengo en departamento, bueno, gente brillante, ¿no? Dejarlos que brillen y que hagan. Para mí es un aprendizaje importante. Mm. He aprendido a no reaccionar ante las emociones tan rápido, porque he sido temperamental, lo heredé de mi padre, ¿sabes? Antes los empresarios en calzado eran muy temperamentales, con mucho genio. Y eso también es algo que se tiene que aprender, ¿sabes? Qué bueno. He aprendido a respetar mucho. Hay que respetar a la gente, a las personas. Y eso es algo que nos cuesta, Aunque no piensen como tú. aunque no piensen como tú, claro. Claro, hay que, dec- hay que dejar que la gente opine, aunque no todas las opiniones sean acertadas. Exacto. Porque la libertad de expresión Tiene eso. es importante, pero no todas hay opiniones que dicen, bueno, pero bueno, hay que respetar Claro. que la gente pueda opinar y que tenga otra manera de pensar. Y eso lo estoy aprendiendo, lo sigo aprendiendo. Qué bueno. Yo sigo aprendiendo. Yo escucho mucho a gente de podcast, de psicólogos, de buenos coach, Marian Rojas, Mariano Suput, Qué buenos. Francesc Miralles, gente que habla mucho del interior, de mejorarte como persona. Y tengo mucho que aprender. He aprendido cosas, pero tengo mucho por aprender, ¿eh? Claro. Te lo aseguro, ¿eh? Sí. Y estoy aprendiendo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Eso es lo bueno, ¿eh? Mi madre tiene va a cumplir 96 años. 96. Y si tú la ves, parece que tenga 70 y tantos. Pero es que mentalmente es joven. Aprende. De verdad. Se sorprende ante la vida mucho. Le sorprende la vida muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Y eso es algo que te mantiene joven. Claro, claro, claro. La juventud es eso, Y ¿no? yo No. creo que eso en mi familia lo hemos heredado de mi madre y de mi padre también. También era un hombre con una mentalidad muy, muy abierta, muy joven. Bueno, era joven, era de mentalidad joven. Era muy de de su manera de ser, de antes, muy Bueno, autoritario y tal, pero era un hombre con una mentalidad joven y incorporaba cosas que nunca habíamos pensado que iba a incorporar, ¿sabes? O sea, que no era una persona cerrada, no siempre estaba abierta a la vida, bueno, Abierta a la vida y lo que has dicho, todas las opiniones. razonando opiniones y era un hombre que evolucionaba.
Y después, Y mi madre igual, ¿eh? toma igual. Y tú también. Yo lo intento. Hombre, si no, no estarías aquí. Muy bien, muy bien. Lo intento, sí. Y después, Luis, de tantos reinicios, ¿qué es lo que te da hoy en día tranquilidad? ¿Qué es lo que me da Tranquilidad. tranquilidad? Pues me da tranquilidad ver que las cosas funcionan y que parece que es el camino bueno, buen camino, ¿no? Y que la gente que viene detrás lo hace suyo y continúan y son capaces de asumir responsabilidades. Eso me da tranquilidad. Bueno. Y mirando atrás, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Empezar, resistir o volver a nacer? Mm. Yo creo que resistir, Resistir. resistir. Resistir es... Sí, Exacto, sí. resistir no es tarea fácil, ¿no? No es No, tarea fácil, no. es que, es que la vida nos pone a prueba continuamente, ¿eh? Pero ya no solo en el ámbito de empresa, No, claro. en el ámbito personal. El personal también es algo que mm, Qué bueno, qué bueno. eh, Bueno, pues estamos ya terminando la entrevista. Luis, espero que estés cómodo, que te esté gustando. sí, Y antes de hacer la pregunta sello que hago a todos los invitados, me gustaría saber que después de todo lo que has vivido tú, ¿qué significa para ti hoy el éxito? el éxito. Mm. mm, Haciendo balance. el éxito, pues el éxito a nivel profesional y personal, Exacto, sí, sí. te diría, ¿no? Pues primero sentir que tu vida tiene sentido. Ujú. O sea, y que te sientes en paz a nivel personal. Te sientes en paz y eso para mí es la felicidad, ¿no? Sentirte en paz y que tu vida tiene sentido. He rodeado. Rodearte bien, cultivar eso. Eso es lo primero. Y luego a nivel profesional, pues que todo lo que he hecho también tiene sentido y que tiene un futuro y que estamos sentando las bases para que el futuro siga siendo bueno, ¿no? Y que, como digo, que tiene un sentido y un propósito, no solo a nivel económico, ¿no? Sino que es mucho más, va mucho más allá. Y eso se entiende en la empresa y que es un legado, ¿no? Que va a seguir. Y que esta es la última pregunta del podcast, que me interesa mucho. Eso, ¿cuál es el legado o el recuerdo que quieres dejar, la huella en este mundo cuando tú ya no estés? ¿Cómo quieres ser recordado? Pues yo creo que a lo largo de los años el recuerdo desaparece, ¿no? De las personas. Todos venimos, nos vamos, nos marchamos y a los 10, unos a los 10 años, a los 5, a los 20, a los 100 años, ya nadie sabe de ti. Muy poquita gente sabe de ti. Entonces, a mí lo único que digamos que me hace feliz es pensar que he contribuido en algo a la sociedad y a mejorar mi entorno, mi familia, mis amigos y en la sociedad, pues mi contribución, mi pequeña contribución con la empresa. Mi pequeña gran contribución. Pues nada, ya hemos acabado, Luis, la entrevista. Si tú quieres añadir algo, algún tema que te apetezca tocar y que estoy abierto. Seguiría hablando contigo mucho. Yo creo que hemos hablado de todo mucho Sí, y si, no sé, algún tema se podía hablar con más profundidad, pero me parece que hemos tocado la todo. entrevista ha estado, me parece que bien, yo me he sentido muy cómodo Muchas gracias. y te felicito también porque Gracias. he escuchado otros podcasts de entrevistas que has hecho y me parece que es un trabajo bonito, Muchas gracias. que también tiene un propósito y contribuye. Lo estamos intentando. Así es que gracias y espero también haber puesto mi granito de arena al programa Sí. y a los oyentes que nos escuchen. Otra cosa, a ti, Luis, ¿quién te gustaría o qué perfil de persona te gustaría que entrevistásemos en ECC Podcast? Pues Dejarte pillado a contrapié, pero sí, no, no sé, yo creo que hay mucha gente interesante, pero a mí mm, me gusta escuchar perfiles, digamos, que hablan de mm, más
think, como se dice en inglés, think global, act local. Más globales, Sí. más de proyección. Yo creo que nos estamos mirando demasiado a nivel local, en la sociedad, en los pueblos, y necesitamos también que en los pueblos tener referentes de personas que hacen cosas más a nivel global, más elevados, ¿no? No digo que lo que sea a nivel local sea malo, es muy bueno el hablar de la cultura de local, las fiestas, nuestras fiestas, defender toda nuestra cultura local, me parece que es algo que hay que preservar y hay que mantener y hay que cultivar. Pero paralelamente a esto, buscar perfiles con proyección que sirvan de referentes a los jóvenes de los pueblos, porque muchos jóvenes, hay talento en los pueblos, están quedando solo en los pueblos. Sí. Y son talentos que pueden salir, Y ayudar. pueden ayudar, y no tienen por qué dejar lo que es lo local, Sí, sus raíces. pero elevarte, buscar referentes de gente que haya salido del pueblo, que esté fuera, que luego vuelve, que te aporta, eso suma mucho. Porque si nos quedamos en lo nuestro y pensamos que lo nuestro es lo mejor, Estamos equivocados. yo creo que no estamos en el camino. Sí. Hay gente que lo hace muy bien fuera y gente que lo hace a nivel y que se eleva y que busca crear cosas y proyectarlas hacia afuera y luego las trae dentro. Y eso enriquece las sociedades. ¿Y qué recomendarías a un joven como yo? Yo qué sé, pues viajar, por ejemplo. ¿Qué recomendación harías tú de su vida diaria? Porque para mí viajar me ha abierto mucho los ojos y he vivido situaciones que yo creo que aquí no se darían de una de las maneras. Pues yo te recomendaría que ya que estás en esto, Sí. pues que buscaras referentes, que los hay hoy, que están haciendo este tipo de trabajo y que son muy potentes y que fueras a verlos y a conocerlos. Sean, supongo que, no sé si, bueno, supongo si hablas inglés o no, pero Sí. pues tienes gente que está haciendo trabajos como el tuyo y que te salgas fuera y que aprendas con ellos, porque te van a abrir muchos caminos y como ideas, porque yo creo que este mundo de internet, podcast y tal, es muy potente y creo que tenéis ahí una gran oportunidad a los jóvenes que estáis ya en esto y que estáis ya aportando cosas muy buenas. Claro. Pero que no te quedes aquí, que aprendas con los mejores. Y seguro que te van a abrir posibilidades de hacer otras cosas. Seguro que sí. Esa es mi recomendación. Poder gente que te sirva como referente. Pues, Y ir a ellos y a buscarlos y hablar con ellos. Porque no creo que sea tan difícil, ¿eh? no, con esfuerzo Con esfuerzo y con y con... propósito lo vas a conseguir seguro. Seguro. Yo creo que sí. Seguro. Pues nada. No sé si te sirve. Soy, claro que me sirve. Luego podría decirte más cosas, pero vamos, Sí. yo creo que es una... Con eso genial. ¿Sabes? Pues nada, chicos, se ha acabado este episodio de ACC Podcast. Ha sido súper interesante, súper enriquecedor. De nuevo, dar las gracias a Luis por regalarnos este tiempo tan chulo. Y es domingo, tengo que decir, es domingo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias, hasta luego.